Hola, les doy la bienvenida a este video reflexivo analítico, el cual surge del curso de creación literaria. Este se imparte en el sexto semestre de la licenciatura en educación preescolar que presenta la BEM. Te invitamos, querido público en general y colegas docentes, a que conozcas a lo largo de este video cuáles fueron nuestras reflexiones y análisis en cuanto a cada uno de los diferentes temas, evidencias y aprendizajes que abordamos paulatina y significativamente durante el presente curso. Además, hablaremos acerca de la importancia de la creación literaria y te daremos algunas recomendaciones para que trabajes dicho tema con tus alumnos, concluyendo con una reflexión en cuanto al aprendido y retomando la organización que se tuvo para llevar a cabo el curso. Sin más por el momento, me gustaría comenzar esa extraordinaria evidencia final remarcando la importancia de la creación literaria infantil. Pues bueno, la importancia de la creación literaria infantil tiene su auge en que gracias a esta, como docentes, podemos desarrollar diversas habilidades y capacidades esenciales en los alumnos para su pleno desenvolvimiento en diferentes contextos y no solo en el ámbito escolar. Ahora bien, si desde edades tempranas, como lo es la educación preescolar, fomentamos la creación literaria, vamos a desarrollar en los alumnos la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional, y con ello un mayor rendimiento para que expresen lo que sienten, sus emociones y pensamientos. La creación literaria nos ayuda a moldear alumnos más auténticos, seguros de sí mismos, capaces de ver el mundo con otros ojos, más creativos y pues también, si bien lograr que los pequeños creen literatura pues es un proceso demasiado complejo y progresivo, realmente le abre muchas oportunidades de conocimiento, pues hablamos de un primer acercamiento a la escritura, hablando de aspectos pues más concretos. Para que exista la creación literaria necesitamos, en primer lugar, acercar a los alumnos a la literatura y con ello a la lectura de diversos acervos. Posteriormente, gracias a la creación literaria, los alumnos se harán acreedores de comenzar a identificar las diversas estructuras que guarda nuestra lengua, sus componentes, entre otros aspectos. Al hablar de creación literaria, no hablamos de que los pequeños aprendan a escribir textos de gran magnitud de manera concreta y específica. Ese no es el objetivo en nivel preescolar. Lo que nosotros queremos como docentes es que comiencen a conocer los elementos de la misma. Como docentes también nos interesa que el alumno comience a darle sentido a lo que está sucediendo a su alrededor, que lo interprete y que realicen sus propias creaciones desde su perspectiva. Es acercar al alumno a experimentar con la creación de textos de diversa índole, a la escritura, a comunicar sus ideas con una intención asertiva, que se apropien del lenguaje, ya que en preescolar pues los alumnos comienzan a identificar palabras, los significados y también a adaptar pues su vocabulario a sus necesidades. Vamos a desarrollar con esto la escritura como un medio de comunicación que identifiquen que existe un problema y una solución y que eso lo pueden expresar a través de la creación literaria, para que desarrollen pues la expresión de ideas, el conocimiento de lo que les rodea e interpreten lo que otros dicen o hacen. Hablamos pues de desarrollar intenciones comunicativas desde distintas perspectivas. Cuando pensamos en lenguaje, se dice que es innato, es decir, que lo traemos por naturaleza y sería imposible no tenerlo. Sin embargo, hay algo que se llama literatura, que es el arte del lenguaje en oral y escrito. En este caso, Teresa Colomer nos proporciona una perspectiva más amplia de lo que es esta alfabetización inicial y el inicio de la literatura como seres humanos. Enfocándonos en preescolar, a veces observamos que se presiona mucho para que el niño lea y escriba, pero que no haga el arte de la literatura. Ella nos proporciona algunas ideas en su discurso. Por ejemplo, nos menciona que a veces los maestros solemos enfocarnos a usar la literatura como auxiliar, es decir, este libro me sirve porque habla de animales, de plantas, de lo que es la temática de mi contenido. Pero ella nos dice hay muchísimo más allá.
Para empezar, nos habla de que es cultural. Todas las culturas tienen esta literatura oral, hablándolo en ese enfoque, pero también escrita. Y de ahí viene nuestra riqueza, nuestra herencia y muchos de nuestros aprendizajes y conocimientos. Nos dice que nos va a alcanzar el poder hacer, poder ser cualquier tema que tú necesitas esta literatura oral para poder conocerla, explayarte y compartirla. También nos dice que es una tercera área de experimentación porque a veces se cierra al simple hecho de leo y escribo. Pero ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy escribiendo? ¿Estoy comprendiéndolo? ¿Estoy siguiendo las normas de gramática? Que sería lo convencional, por así decirlo. Y ella nos dice, no solo me sirve por un tema, sino la practicidad y la globalidad que contiene sus contenidos. Otra que nos dice es que condiciona cualquier aprendizaje que queramos tener. Y es muy importante porque ¿cómo hacerlo si no leemos, si no escribimos y si no comprendemos ese contenido? No solo saber que es verde, sino por qué es verde. Nos dice que la literatura nos lleva a descubrir muchísimas cosas, principalmente hablar de temas escatológicos. Estos temas tabús que a veces decimos no. Cuando hablamos literatura, yo pienso todos estos temas que no se hablaban en cierto tiempo y lo logras ver en uno que otro libro de esa temporada y dices, wow, este libro debe haber sido boom. Pero eso pasa actualmente y a veces es muchísimo más complicado verlo. Nos habla de un pensamiento alternativo. Imagínense que ustedes están leyendo y ese tema se lo están imaginando. Entonces los lleva a ciertas reflexiones, ciertas conclusiones que no aparecen en ese libro. Pero este pensamiento alternativo nos lo proporciona. Ya mencioné que esta forma de escribir convencional y de leer, que obviamente nos enseñan en las escuelas, es algo parte de que sea innato, ¿no? La literatura. Ella nos dice que hay que prepararnos, que se prepara para esta literatura. No solo enseñando a los niños cómo suena, ¿no? La A, como cuando se une con otra letra, no. Ella nos dice que hay que usar todos los elementos de esta literatura. El uso del cuerpo, de la lírica, de las condiciones, de las paradojas, los usos personales, las concientizaciones, de la experiencia de tenerla. Y creo que aquí nos hace una invitación a no cerrarnos en voy a leer este libro porque me ayuda a abrir un tema, sino este libro tiene muchas enseñanzas, una que me sirve para abrir este proyecto, pero que tiene muchísima riqueza para mis alumnos, para su vida, para que le funcione, que se adapte. Y toca algo muy importante que vimos en algún momento en otra actividad que igual se va a explicar y reflexionar, que es la conciencia metalingüística. El proceso de creación del ser humano dentro del cerebro, cómo esta literatura en niños preescolares se puede presentar juegos de palabras, guiños, arbitrariedades, algo que algunos adultos, ay, es que habla bien chistoso, está chiquito. No, está siendo parte de esta conciencia metalingüística, proceso creativo del ser humano en su desarrollo como individuo, a través de cosas tan simples que uno dice, es que son muy monos los niños. Y no son monos. Son seres humanos en desarrollo que obviamente nos dejan ver cómo funciona nuestro proceso, pero en perspectiva de él. Al final y al cabo, la construcción social del niño nos lleva a veces a cerrarnos, porque al final es un individuo que está en desarrollo. Niño se lo hemos adaptado, pero es una construcción. Esta conciencia metalingüística, primero hay que complacer cognitivamente, explorar, repetir, resignificar, comunicarse, activar, imaginar. Imagínense a un niño que ve una película 10 veces y le fascina cada vez más. Está complaciendo cognitivamente todos estos elementos que ve en escena, cómo se conjuga con la imagen, cómo se comporta, algo totalmente natural que nosotros como obvio
¿no? Que a veces cuando no vemos algo congruente dicen, no hables porque no lo estás haciendo, pero ellos lo disfrutan porque lo están aprendiendo. Ellos resignifican todo. Obviamente aquí nos abre un paréntesis que es los libros. Son escenarios que nos ayudan a proyectar la realidad en la resolución de los problemas. Por ejemplo, algo que explorábamos era tipos de libros. Un niño que está pasando en su familia por un divorcio, hay ciertos tipos de libros, y en la vivencia de nuestro salón, una compañera que igual sus padres se divorciaron, chica, decía eso, ¿no? Si yo hubiera tenido este libro de chiquita, otra cosa hubiera sido. Ahora lo entiendo, pero de chiquita me costó mucho. Los libros son escenarios. Los roles que se desarrollan en estos libros nos ayudan a desarrollar la empatía, las percepciones múltiples, formas de ver la vida. Precisamente porque si la escuela es un simulacro de la vida cotidiana, los libros son un simulacro de la escuela. El desarrollo cognitivo, como la memoria, anticipación, formulación, hipótesis y concentración, es el momento en el que se desarrolla cuando explora un libro. Y sobre todo te entrena para ver este mundo. Yo me pongo a ver las novelas que se escribían antes, los roles de la mujer, del hombre, que se hacía, que no, y me da mucho conocimiento sobre los cambios que ha habido y los que todavía siguen. Te entrena para la vida. Al final es un análisis sociológico, pero al sonar muy técnico le decimos, no, es que esa no es mi área, es área de todos. Nos dice que esta literatura oral tiene residuos. Por ejemplo, conocimiento cultural. Ubiquémonos en Ciudad de México, tienen riqueza cultural inmensa. No porque se los enseñen, es por el escenario en el que viven. Y a veces cuando yo repasaba en mi carrera este conocimiento de Veracruz, te das cuenta de lo poco que sabes y de los muchos que los marcadores culturales te otorgan información y lo mucho que te puede servir tanto área profesional como personalidad. El bagaje de conocimientos, de lectura, del lenguaje y obviamente del arte. Es estimulador, por así decirlo, nos hace más inteligentes. En esta parte es importante recapitular que la literatura es un componente clave en el desarrollo del ser humano. Lo hace ser quien es, y esto se lleva a la aplicación. A través de esto, esta autora nos abre mucho el pensamiento sobre como maestros que queremos formar. Teresa Colomer nos dice, yo formo maestros, y a veces nos ponemos en la misma línea de este libro sirve para matemáticas, este libro sirve para ciencia. No, tenemos que hacer de la escuela algo funcional y que se pueda llevar a la vida cotidiana. Pensemos en esta frase de matemáticas para qué, o otro día sin usar la fórmula general. Tenemos que darle un sentido real para cualquier área que en algún momento los niños se desarrollen profesionalmente, pero también hablaba mucho de la parte socioemocional, también la forma. Entonces la próxima vez que pensemos en un libro, tenemos que pensar no solo en una lección. Sí es importante delimitar porque como maestros nos lo enseñan, no puedes abarcar mucho, pero si una realidad alterna, por así decirlo, yo le ofrezco este contenido, pero se está llevando también esto, creo que sería enriquecer al niño de una manera impresionante para que él siga desarrollándose como individuo y algún día sea el niño que quiere ser. Arte y juego en los niños pequeños de María Emilia López. En esta lectura básicamente nos habla de cómo acercar a los bebés a la literatura y menciona la idea de que nosotras leemos los libros simplemente para que los niños aprendan acerca de ciertos temas, para ayudarles en cuanto a su desarrollo del lenguaje, pero no para introducirlos en el terreno del arte. Nos enseñó varias cosas, como el que un bebé lee un libro cuando lo sacude, cuando señala las imágenes, cuando balbucea, y que al hacer eso él juega, explora e investiga.
además de que casi siempre se comete por parte de los adultos el error de subestimarlos en cuanto a sus posibilidades, como por ejemplo el darnos cuenta de que ellos tienen enormes posibilidades en cuanto a lo que es la lectura de imágenes y de cómo aquel que tenga el papel del interlocutor es el que tiene la oportunidad de construir lo que es un significado propio, ya sea de una obra literaria, musical, corporal, entre muchas otras cosas. Como dice María Emilia López, los niños traen un aparato perceptivo absolutamente virgen, en el que aún no se han inscrito las marcas del lenguaje, los sentidos ya establecidos de los modos de mirar compartidos culturalmente. Una evidencia relevante durante este curso fue la elaboración de una infografía dirigida a la conceptualización y comprensión de 3 tópicos. El primero de ellos dirigido a cómo producir encuentros que estimulen el intercambio y la práctica de la escritura, en la cual llegamos a la conclusión de que se debe considerar al contexto como un componente cultural y social que permite el encuentro con la escritura y por lo tanto no es el mismo para todas las personas. Sin embargo, es la escuela quien permite este espacio mediante experiencias de intercambio. El segundo tópico dirigido a cómo enriquecer la experiencia de la creación, para lo cual tenemos que tener en cuenta que el éxito de las producciones literarias de los alumnos depende del papel del mediador que ejerza el docente dentro de las actividades y el contexto familiar y cultural, por lo que se debe tener oportunidades en la construcción literaria libre, en ambientes donde se propicie el placer por la lectura y creación literaria, así como el estímulo de la curiosidad. Por último, el tercer tópico se dirige a presentar los desafíos para el diseño de programas en las zonas rurales, en el cual nos dimos cuenta que la sociedad debe garantizar los derechos culturales, por lo que los niños se abren al mundo y a la construcción con los materiales que tienen a su disposición, y que las oportunidades para jugar con la metáfora y la narración no tienen que ver con las prácticas forzadas de leer y escribir. Consideramos que esta actividad permitió que en equipo contribuyéramos al desarrollo de la competencia profesional, detecta los procesos de aprendizaje en sus alumnos para favorecer el desarrollo cognitivo y socioemocional, ya que el análisis de estos tópicos permitió puntualizar qué aspectos inciden en el proceso de desarrollo de los niños, los cuales será una gran herramienta en nuestras prácticas educativas. La literatura y el lenguaje son elementos que se entrelazan para el desarrollo infantil, puesto que dependen uno del otro, y es dentro del contexto del niño que se tiene un primer acercamiento al lenguaje literario, el cual, como menciona Sepúlveda y Severovsky en 2011, se trata de una serie de recursos formales que ponen en un primer plano al lenguaje. Esto traerá consigo continuidad y autonomía en diversos ámbitos para el infante. Esto que hemos mencionado tiene un origen en la relación existente entre la figura fondo, conocido como foregrounding, el cual es definido por Severovsky como un concepto que hace referencia a las variaciones estilísticas que ocurren en la literatura en el nivel fonético, gramatical y semántico, y que también tienen el efecto de llamar la atención por sí mismas. Esto quiere decir que es el elemento que hace que el lector quede atrapado o sea llamado a la lectura por medio del lenguaje y las maneras de representar y comunicar ciertos mensajes dentro de un texto, acoplándolo al público que va dirigido. El foregrounding dentro de la literatura infantil, además de estar centrada en el lenguaje literario, aporta elementos al proceso de adquisición del lenguaje escrito en el alumnado. Es por ello que se recomienda que los infantes estén en contacto e interacción con materiales escritos en el que se observe la relación entre la imagen y texto. Esta acción orienta al niño a emplear y desarrollar sus habilidades de comprensión y tras estas enriquecer su lenguaje mediante el aprendizaje de vocabulario en relación con relatos propios, restándose a sí mismos aumentar la complejidad de los mismos. Otro elemento
para emplear con la literatura es la lectura en voz alta, realizada por un adulto al niño, ya que el emplear el ritmo, los cambios de voz, las pausas realizadas, etc., generan una guía al alumnado para llegar a la comprensión de los textos, así como reconocer la importancia que tienen que poner en práctica para la lectura y de esta manera transmitir mensajes y saber que también son capaces ellos mismos de realizar el recuento de esas mismas historias, haciendo uso de su retención. La lectura es importante y de gran ayuda para el desarrollo infantil, así que tener contacto con la lectura desde primeras edades es sin duda una gran opción para dar oportunidades de crecimiento y aprendizaje a cada uno de los niños. Durante esta evidencia leímos el artículo denominado Ojos de poeta, oídos de niño de Juan Mata del 2007. En esta actividad pues desarrollamos los aprendizajes de aplicar nuestras habilidades lingüísticas y comunicativas en primera pues para leer el texto, identificar lo más importante y pues después seleccionar algún fragmento de un cuento, poema o novela de nuestro agrado para identificar pues diversos elementos como la metáfora, el ritmo, el simbolismo, la analogía, el misterio o humor inmersos dentro de este, así como el término de esto, pues explicarlo a nuestras compañeras de manera voluntaria e individualmente y pues utilizar las palabras adecuadas para que ellas comprendieran lo que nosotras habíamos interiorizado de esa lectura. Aquí también desarrollamos la competencia de usar las tecnologías de la información y comunicación, porque algunas investigamos esos elementos que teníamos que extraer del fragmento seleccionado porque no nos acordábamos de qué era una metáfora, una analogía, el simbolismo, entre otras. Durante esta actividad hicimos como propios diversos conceptos, entre ellos el término de ensoñación. Este término nunca lo habíamos escuchado, sin embargo, a través de esta actividad aprendimos que aunque es una meditación solitaria que en ocasiones se considera propia de los filósofos, es importante pues considerar que los infantes también pasan por este estado, pero no es una distracción del mundo, sino más bien es como un momento en el cual comienzan a indagar acerca de lo que les rodea, pues de manera más específica y particular. Esto es un aspecto muy importante dentro de la creación literaria porque gracias a la ensoñación nuestros pequeños pueden tomarse el tiempo de seleccionar diversos elementos que los rodean y hacer cosas maravillosas, como poemas, rimas o cuentos cortos de una manera más profunda y bella, dándole otro significado o otra forma de ser. Existen muchísimos elementos que son necesarios para un primer acercamiento con la creación literaria, de pues algún cuento, poema, ritma, etc. En el libro Ojos de poeta, oídos de niño de Mata 2007 nos menciona que la ensoñación le permite al alumno desarrollar muchísimas capacidades y habilidades necesarias para que la experiencia de la creación literaria sea más significativa, como el imaginar, el jugar con el lenguaje, con el contexto, explorar los límites semánticos y fonéticos de nuestro lenguaje y que expresen sus sentimientos, emociones, desarrollando iniciativa para que creen nuevas cosas o nuevos textos. Como docentes dentro de esta actividad aprendimos algo muy importante y esto es que el lenguaje es un objeto de juego para los alumnos, el cual pueden utilizar libremente, sin ataduras, en el cual aparecerá pues la conciencia poética, donde los permitamos pues pensar y sentir, dejar de lado el lenguaje como una forma utilitaria. Tenemos que permitir que jueguen con lo que les rodea, con el propio lenguaje, con las formas y que exploren la belleza de las cosas, pues para crear cosas maravillosas. En pocas palabras, no limitarlos a la ensoñación. Narrar por escrito desde un personaje. Acercamiento de los niños a lo literario, de Emilia Ferreiro. En esta lectura se habla acerca de esas historias tradicionales que han sido contadas desde la perspectiva de un narrador omnisciente,
que sabe todo lo ocurrido y tiene acceso a la interioridad de todos los personajes. En esta ocasión, lo que le hacen de papel de autores son los niños de entre 9 y 11 años, que reescribieron esas historias adoptando la perspectiva de algunos de los personajes. Como dice Emilia Ferreiro, todo relato de ficción supone por arte del autor la creación de varias dimensiones ineludibles vinculadas entre sí. Este texto nos deja que son lo que significa escribir relatos tradicionales, desde la focalización y la voz narrativa de uno de los personajes, que es básicamente que se pueden crear otras posibilidades diferentes, como por ejemplo lo que se cuenta y también la manera en la que se cuenta. Además de que en este se utilizan los instrumentos, son lo que es la vocalización, el tiempo, el espacio, el narrador, los personajes, la modulación de la voz, entre muchas cosas más. El aprendizaje que deja es el de conocer acerca del papel de la literatura en la infancia, así como sus posibilidades de desarrollo en el ámbito escolar. Los sistemas de comunicación son variables dentro de la sociedad y no todos es hablar o todo es escribir. Hay sistemas un poquito más sofisticados de números, operacionales, etc. En personas, en sistemas, en algoritmos, en todo. Estamos rodeados de esto. Pero esta comunicación tiene elementos básicos, que es receptor, emisor y mensaje. 3 componentes que se relacionan de diferente manera según los teóricos, según el enfoque de su investigación. En este caso, vamos a hablar de Roman Jakobson. Roman Jakobson menciona que la lengua es funcional y es producto de la actividad humana, pero él cuestiona la parte del mensaje y el receptor. ¿Qué quiere decir? Que el emisor va a darle un mensaje a un receptor, pero este receptor tiene que tener ciertas condiciones para que sea una comunicación efectiva y exitosa. Tiene que tener el contexto cultural, tiene que tener los datos necesarios para entender y recibir el mensaje lo más claro posible. Podemos irnos a una relación, amigos, novios, quien sea, y a veces es que yo no quise decir esto, tú lo malinterpretaste. Al de eso se refiere Jakobson. Para que sea efectiva tenemos que tener los datos, los detalles para que llegue intacto, nada de teléfono descompuesto. Nos dice que su finalidad para esto tiene que ser expresarnos, pedir, informar e interpelar. Y para esto sea exitoso, tenemos que tener hasta cierto modo una conexión con el receptor completa, algo que me parece personalmente difícil. Y como equipo lo cuestionamos y nos parece interesante el pensar de esa forma, porque si pensamos de esa forma desencadenaría ciertas acciones de nosotros hacia los demás a la hora de dar un mensaje. Es decir, estoy en clase y quiero poner reglas, preparo un escenario, desde cómo está mi aula, usar ciertos elementos que sean indicadores de el explicar tal vez un poco el contexto de dónde estamos, porque tenemos que hacer esto, para que el niño reciba el detalle, no quiero que corras porque no me gusta, sino ya explicaste qué podría pasar, y a eso se refiere un poco más. Él le ha puesto un mensaje operativo. Tiene un contexto referencial, un código en común, un canal físico, una conexión psicológica. Y esto nos habla de una conciencia y un desarrollo moral, porque es una acción moral, el percibir y reflexionar ciertas cosas en niveles más altos para tener esta conexión psicológica con personas que tal vez tú no conoces.
para explicar esta parte. Pensemos en los grandes pensadores. Teresa de Calcuta, alguien que sin ser de la religión podrían admirar mucha gente. La forma en que pensaba y ayudar al prójimo, eso nos habla de un nivel moral muy alto. ¿Por qué? Porque la moralidad no reside en bien o mal, reside en una serie de reflexiones que se desencadenan tras acciones o mensajes o marcadores culturales. Entonces, esta permite una comunicación social, pero nos habla de una preparación interna, la reflexión de los valores, de las percepciones y de nuestras posturas culturales, políticas, económicas, éticas, etc. Conexión psicológica. Hay 6 funciones de esta comunicación social que como equipo nos costó entender, pero lo hicimos. Y fue el toca 5, ¿no? La sexta se va más hacia el desarrollo de los 3 niveles y los tres componentes de la comunicación, que son receptor, emisor y mensaje. Al Jacobson enfocarse en 2 sale una, entonces vamos a explicar la 5, que es un factor destinado, es decir, que es emotiva o expresiva, que lo usamos comúnmente los seres humanos para convencer y conseguir lo que queremos. Es la más usada. La de apelación, que es la connotativa. ¿Qué es lo que queremos? Cuando mover emociones, sentimientos no me está funcionando y tengo que meterle mayor argumento, que es aquí donde le apostaría más a la conexión psicológica, uso de la función connotativa, que es de apelar con argumentos, convencer, comunicar, y para esto tienes que formarte. ¿Te acuerdas de la vecina que vive acá? La otra vez pasó, llevaba esto, que nos pusimos a platicar y me dijo, referencial. Ah, sí, ya me acordé quién es, te cuento. Cosa que a veces los seres humanos, por querer romper este canal físico y la conexión psicológica por saber el chisme, porque es eso, la rompemos y no sabemos de quién hablan, qué hizo, pero me quise enterar del chisme y rompí esta función, que es la referencial. Ah, sí, no ubico, ¿no? Pero yo escucho y le sigo la corriente. La cuarta es la fática, que tiene una intención de permanencia. Y la última es la metalingüística, que es la intención comunicativa. En esta metalingüística es un poco más cognitiva, en la forma en que funciona cognitivamente hablando la comunicación social y se vuelve activo. En esta parte se enfoca más a lo general, todo lo que hemos hablado, ya ponerlo en aplicación ya es un nivel muy avanzado, que creo que hasta un coach podría dominar esto, porque une toda la información y la lleva a cabo y maneja muy bien cada parte. Tanto no somos, ¿verdad? Jacobson nos habla que un sistema de comunicación se caracteriza por la perspectiva que se analiza. Más adelante, en otros videos, mis compañeras de otros equipos explicarán dinámicas entre otros. Pero Jacobson, al enfocarse solamente en esto, nos dice, tenemos que tener referencias a la hora de hablar. Como maestras, a nosotras nos enseña lo que les decía de las reglas, que tenemos que preparar un terreno para comunicarnos con los niños. No solo es hablarles porque yo pienso que así va a funcionar o porque así son los niños o así entienden los niños, que ya nos habla de una construcción social que se ha formado a través de la bibliografía que ha hablado o ha leído o le han dicho sus maestros. Y nos dice aquí muchísimas cosas del maestro si hace eso. Pero aquí nos dice no, tienes que preparar un terreno de comunicación para que sea una comunicación efectiva con tus alumnos. No les puedes decir sí porque sí o no porque no, como cuando tus papás te dicen no va, ¿por qué? No quiero. Hay una razón. Y a veces esta parte como maestros nos hace más profesionales. De la perspectiva creo que también los padres tendrían que aplicarlo.
esta parte de escuela para padres tendría que trabajar en esto. Y nos lleva a canales psicológicos, emocionales, físicos, que hay que cubrir como maestros para tener una comunicación efectiva y de cierto modo especializada, considerando en el campo que nos encontramos, que es la escuela, algo muy importante, y a partir de ello hacerle ver al niño que esto funciona, la comunicación es real, no nada más es, ya no me hizo caso, me voy, o llegar a niveles agresivos, o llegar a niveles de desinterés, sino que el comunicarse es sencillo, pero también se requiere una preparación, no solo el hablar o querer algo que desde pequeños sí lo hacen, es totalmente normal, pero mientras van creciendo, esta parte en que no se les va dando explicación, no se les va dando referencia, no se les va dando contexto a la hora de hablar, y él básicamente se formula por qué pasó y qué pasó, pero realmente no está seguro. Él lo toma como si lo fuera. Como maestros tendríamos que enseñárselo, y como equipo nos quedó muy claro el apoyo de todos estos elementos que hemos aprendido, cómo nos lleva a una comunicación real y efectiva con los alumnos, que no solo para que el niño me haga caso o cumpla mi propósito o aprendizaje esperado de la planeación, sino para que le sirva a él, para que sea inteligentemente comunicativo con los demás, para que sea socialmente inteligente, para que sea, por así decirlo, un gran filósofo, porque los niveles morales para desarrollarte en áreas profesionales te llevan a cierto punto a ser un filósofo, tal vez no licenciado, pero sí a tener mayor reflexión y apertura con los demás para la solución de problemas, para el compartir el conocimiento. Y como docentes en formación, tarde que temprano lo estamos aprendiendo y tendremos que aprenderlo muy bien, no solo verlo como una teoría más que ver, sino hacerlo también real, funcional, y que nos sirva en el aula, que nos sirva en nuestras relaciones interpersonales y que nos sirva para compartirlo, porque no podemos callarlo, porque es muy importante. Si hablamos de los elementos pragmáticos que abarca la literatura, estaremos abordando un punto muy significativo, puesto que dentro de este se engloba el lenguaje y su función tiene dentro de estas diversas narrativas con las que estamos inmersos. En este punto entra el contexto comunicativo y con él se puede saber para qué público va dirigido y es reconocido desde las portadas de los recursos literarios de este. Se va a determinar la enseñanza que se quiere transmitir y el lenguaje a utilizar para que el mensaje sea comprensible para el lector. Gemma Loch resalta que la comunicación literaria está mediada por la relación social de la literatura y la comunicación establecida con el autor y el lector, considerando no solamente al alumno en esta índole, sino también a los padres y maestros como intermediarios entre el texto y el infante. En este punto entra el factor a favorecer, que es la lectura en voz alta por parte de los adultos hacia los alumnos, así como el énfasis que se le da para considerar elementos propios de esta lectura y favorecer el propósito de las historias, así como los mensajes que se quieren transmitir mediante las mismas. Otro aspecto a considerar dentro de las narrativas, y aunque parezca no tan significativo dentro de la literatura infantil, son los elementos pequeños que se engloban en el texto y que nos sirven de guía para poder realizar una lectura que favorezca tanto la comprensión, y esto pues nos referimos al uso de los paratextos, los cuales son, por ejemplo, la direccionalidad de las letras, las frases, el número de páginas, las tipografías utilizadas, entre otros, que a simple vista parecieran no ser de tanta importancia para los niños. Sin embargo, es en estos primeros momentos de acercamiento a los recursos literarios que ellos comienzan a familiarizarse sobre las instrucciones silenciosas, como nosotros lo consideramos como equipo, que es que influenciarán en el pequeño para que cuando se acerque a estos textos pueda saber por qué momento iniciar, así como reconocer el título gracias a la tipografía diferente que se utiliza, hablando de un ejemplo.
En cuanto a la narrativa de las historias, consideramos que depende de lo que ya mencionamos anteriormente, agregando elementos propios de la historia que se quiere dar a comunicar. Estos son con un lenguaje adaptado según al público al que van dirigido y siempre respetando que parte de una situación inicial en la que se muestra una introducción mediante una situación estable, contextualizando al lector del lugar en el que surge la historia. Posteriormente de esta se toma el inicio de un conflicto. En este se da una acción que dé pie a modificar por completo la situación inicial, procediendo al conflicto. En esta situación intervienen diversos personajes para dar solución al mismo mediante acciones que estabilicen la situación y lleguen a una situación estable para poder de esta manera dar un fin al relato. Y esta narrativa lleva a lo que es la función discursiva que, como mencioné anteriormente, son concebidas y estudiadas en este orden según Lodge en 2003. En este conjunto de elementos que hacen funcionar una narrativa, que con algunas otras acciones como el empleo de voces, elementos, imágenes, etc., atienden al público infantil, promoviendo el interés por la lectura, guiado a los infantes a tomar la iniciativa de hacerlo por sí mismos, pero antes el acercamiento debe ser mediado por docentes o tutores en su defecto. Antes de comenzar a escribir historias, fue relevante conocer aquellos elementos fundamentales en la creación de las mismas. Para ello fue de gran utilidad el texto Cómo empezar a escribir historias de Alberto Chimal, 2012, en el cual identificamos elementos comunes con los que cuentan las historias, como lo es el mundo narrado, en el cual se demuestra el escenario que se ocurren los hechos, los personajes, que pueden ser imaginarios o reales, con personalidades, características y formas de ser diferentes, el tiempo, que es el periodo en el que se presentaron los hechos, la trama, que son la serie de causas y efectos de los sucesos de la historia, la estructura, que engloba elementos como el planteamiento, desarrollo y conclusión. Sin embargo, se debe tener en cuenta que cada historia debe considerar un nombre, un cuerpo, un hogar y un mundo interno que se pretende conocer. Sin lugar a dudas, el analizar este texto y su contenido fue de gran utilidad para comenzar a escribir la historia y reflexionar el proceso de escritura detrás de la historia, que si bien es cierto se encuentra de manera implícita en un texto literario, el autor del mismo tuvo que desarrollarlo para poder dar forma a esa historia, ya que sin alguno de estos elementos la historia podría ser confusa o no ser comprendida en su totalidad. Esta actividad contribuyó al alcance de la competencia profesional, que se basa en actuar de manera ética y responsable ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional, ya que tener un acercamiento a los elementos para escribir historias ayuda en gran medida a mejorar nuestras intervenciones, además de que forma parte de los conocimientos y aprendizajes conceptuales como docentes en formación, usuarios de la lectura y creadores de textos infantiles. A lo largo de este video pudimos ser partícipes de todo el gran cúmulo de información y aprendizajes que obtuvimos a lo largo del curso. De manera general, pues opinamos que el curso nos brindó diversas bases para acercar a los alumnos a la creación literaria, pero con una razón, con un sentido. Este curso nos ayudó a ir preparándonos para acercar a los pequeños a que realmente disfruten esa experiencia, que interioricen por ellos mismos y a través del juego la creación literaria como una actividad de placer. Por otro lado, este curso fue realmente significativo para nosotras porque no solo conocimos los beneficios que puede propiciar en sí la creación literaria desde diversos contextos, sino también aprendimos cómo trabajarlo nosotros desde docentes en formación. Considero que este curso nos preparó para tener más presente que la creación literaria no es una actividad que solo se trabaja con los niños de primaria o de grados superiores, sino que es adaptable para todas las edades y es una herramienta muy importante en el desarrollo de diversas competencias y habilidades en los alumnos.
También este curso fue satisfactorio porque nos hizo darnos cuenta que para poder brindar espacios para la creación literaria idóneos, primero como docentes tenemos que comprender la magnitud de ese concepto. Debemos saber qué aspectos o elementos necesita para que se pueda considerar como creación literaria y que pues nosotros podamos crear nuestros propios acervos si los conocemos a la perfección, pues es una herramienta que podemos construir para lograr que los alumnos comprendan conceptos que a veces son difíciles de entender a su edad y que pues a la vez es muy complejo. También aprendimos que la creación literaria es un proceso muy complejo, pero que si se enseña pues de diversas perspectivas y de poco en poco podemos conseguir desarrollar alumnos más libres de estereotipos que puedan sumergirse en una ensoñación que les permita abrirse paso y placer por la creación literaria y la lectura. Por otro lado, la diversidad en la organización del curso nos permite una amplitud mayor en nuestros conocimientos. Por ejemplo, el trabajo en equipo nos brindó una mayor retroalimentación de las conferencias y las lecturas a las cuales nos exponíamos, porque aquí trabajamos la colaboración, la tolerancia y el respeto por las ideas de las demás. En ocasiones solas no podemos concretar bien los conocimientos o el entendimiento de ciertas cosas, pero trabajar en equipo nos permitió relajarnos un poco y convivir con nuestras compañeras a distancia mientras trabajábamos en equipo. Nos permitió adaptar los trabajos a las necesidades de aprendizaje de todas y a saber aceptar las ideas de los demás. Trabajar de manera grupal nos ayudó a poder contrastar las ideas de todas. Suele pasar que cada una entiende una cosa de diferente manera al leer las lecturas o en ciertos trabajos, pero de manera grupal nos aporta conocimientos más significativos porque todas aportamos información que retroalimenta nuestras propias ideas y el trabajo pues se hace menos cansado. Por último, trabajar de manera individual nos permitió poner a prueba nuestros conocimientos y esforzarnos un poquito más sin ayuda, a ser más autónomas y a conocer nuestros limitantes como personas y tratar de mejorarlo. Algunas trabajamos mejor de esta manera, pero nunca está de más el combinar el trabajo en equipo y grupal para diversificar nuestras habilidades comunicativas y lingüísticas. Este curso fue muy dinámico y nos gustó que en ocasiones, a pesar de ser a la distancia, la emoción y entusiasmo de la maestra no se quedó en el olvido y pudimos salir adelante. No obstante, no fue fácil ya que en ocasiones quedaban ciertas dudas, pero la diversificación del trabajo en diversas organizaciones nos ayudó a sobrellevarlo. Fue un curso significativo, el cual nos dejó una experiencia inolvidable, pues para poder llevar a cabo la creación literaria en preescolar se necesitan muchísimos aspectos y ya los tenemos muy claros. Una recomendación para comprender los tópicos es tener en cuenta la función social de la literatura en los niños y cómo es que su contexto les propicia esas herramientas, pues este es el punto de partida del papel del docente como mediador. También es importante ver que un espacio lector se construye a través de contagiar el interés y el placer por la lectura, no mediante las prácticas forzadas o aplicacionismos. Ahora bien, antes de acercar a los alumnos a experiencias de creación literaria, como docentes tenemos la obligación de propiciar espacios dentro del aula en los cuales los acerquemos a diversos acervos para que comiencen a relacionarse con la estructura, con la lectura de imágenes y empiecen a interiorizar esos pequeños detalles que esta experiencia literaria les puede brindar y que son excepcionales para que puedan comenzar a crear sus propias obras desde edades tempranas. En cuanto a las recomendaciones, se puede decir que una puede ser el poder darles el personaje de forma que puedan concentrarse en él y también comenzar a hacer su propia historia. Otra sería que una vez habiendo terminado con ese, puedan continuar con lo que son los otros personajes para que de esa forma se exploren todas las posibilidades
e irlos apoyando en lo que sea en que ellos lleguen a necesitar. Mediante la lectura, ofrecer un espacio de visualización de la lectura que esté realizado para que el niño pueda observar las variantes en los textos, así como la relación que él mismo tiene con las imágenes. Ofrecer al alumno la oportunidad de escuchar el lenguaje en voz alta con la finalidad de favorecer la puesta en práctica de la escucha del infante, así como enriquecer su vocabulario mediante esta acción. Como Susana González nos dice en su capítulo, aunque la explicación del proceso y de la comunicación atendiendo a las distintas funciones del lenguaje y al papel central del individuo en dicho proceso nos permite comprender mejor el proceso de la interlocución, aún persiste la idea de la comunicación solo como la transmisión del mensaje en la cual el hablante realiza un papel activo, mientras que el oyente se conforma de una recepción pasiva. Si queremos trasladar esto al jardín de niños, tendríamos que empezar, uno, con las reglas claras, pero no solo involucrando el lenguaje oral, sino herramientas que nos ayuden a que sea visual, el ser claras, precisas, y el que todo el entorno sea congruente con lo que queremos y lo que pedimos, empezando por nosotros mismos, con el aula, en la institución entera. Número 2, hacer uso de las diferentes funciones que menciona, es decir, tenemos que estudiarlas y saber en qué momento usarlas. Por ejemplo, si nos vamos a la primera, que nos llama a las emociones, tenemos que saber en qué momento. Veámoslo como bajar de nivel las indicaciones. Cuando sea más mental, más una orden práctica, tienes que levantar eso a bajarlo a otro nivel. Por ejemplo, ¿por qué tiene que levantar la basura? ¿Cuál es ese impacto? Tenemos que trasladarlo, esta función, en algo que le sirva en la vida. Y obviamente sin perder la autoridad, sin perder el objetivo, se puede bajar estos diferentes niveles. Igual existen otras que es tal vez un poco de convencer, llegar a un acuerdo, escoger un tema, hacer este uso de la función para que en conjunto lleguemos a una resolución, a una propuesta, y así el niño pueda ver no solo el nombre, por así es que en algún momento se lo queremos decir, sino el uso de esta y cómo aplicarlo en su vida. Como docente, tienes que tener en cuenta que los alumnos preescolares no tienen que crear textos perfectos con una estructura idónea como lo haría un estudiante pues más avanzado. Parte de este proceso de desarrollo de la creación literaria es que el alumno comience a utilizar el lenguaje de una forma diversificada y no de la manera convencional. Hay que dejarlo jugar con las palabras, con las cosas cotidianas, y pues solo de esta forma se le va a permitir un acercamiento a la creación literaria donde exista el placer por crear. Tiene que ser un acompañante. El docente es un guía. Lo que tiene que hacer es alentar al alumno, atenderlo, que se rodee de cosas que le llamen la atención y que él pueda crear textos de forma personalizada y sin límites. Una recomendación acerca de lo que se puede hacer para favorecer el arte y el juego es de siempre estar conscientes acerca de que los niños son tan capaces como una persona grande y comenzar a introducirles lo que es el arte de la lectura como un pasatiempo y no como una obligación. Otra es que se puede dar a que los niños echen a volar su imaginación cuando tengan un libro en sus manos y vean las imágenes, para que así ellos le encuentren su propio significado. Elegir recursos literarios que atiendan a la edad de los niños es importante, ya que de estos depende que se interesen y se acerquen a la lectura por sí mismos. Emplear recursos respetando los paratextos podrá favorecer que los niños comiencen a hacer uso correcto de los recursos literarios. Teresa Colomer menciona que si uno no sabe para qué sirve una cosa, uno no se esfuerza para que ese algo esté ahí. Partiendo de la literatura y la importancia que ya hablamos, tenemos que centrarnos en algo más
que me sirve para este detalle. 1. Cuando estemos planeando alguna actividad que requiera el libro, no veamos el libro como, ok, este libro me ayuda a rellenar la entrada porque tiene cierto tema, sino, ¿qué tiene este libro? Aparte de que si quiero hablar de animales, de que tenga animales. Tenemos que ver la estructura, el lenguaje, algo que ya tenemos que saber como educadoras, pero también qué más tiene. Tal vez un nuevo género, o tal vez le agregamos letras y no usábamos libros que no tenían tantas. Tenemos que empezar a hacer un uso real de la literatura como lo que es. Hay que preparar para la literatura, para tener este arte. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Usándola, desarrollándola, que la disfrute el niño, que explore mucho más allá de... quiero hablar de monos y ¡ay, están los monos! Sí, sigamos con los monos, ¿no? El cortarlo cuando ya obtuve lo que tenía, sino que realmente se coseche lo que este libro puede hacer en el niño y que sea personal, porque cada libro va a impactar diferente. 2. El buscar que el niño amplíe su bagaje de libros para que él requiera el leer porque le gusta, no por una necesidad educativa. No tenemos que iniciar con un libro siempre, y creo que tampoco tendríamos que pensar en si no lo tiene es porque no me sirve, sino meterlo igual en momentos inesperados, en momentos para pasar el rato de relajación, que los niños vean que tengan un uso mucho más allá de me habla de un tema, sino que lo hago por diversión. Una recomendación para comenzar a crear historias es anotar todas las ideas que surjan de tu mente, sin algún orden específico. Una vez teniendo estas ideas originales, podrás complementarlas con otras e ir dando sentido a la historia, teniendo claro los elementos que expuse con anterioridad. En preescolar, una recomendación para comenzar a escribir historias es realizando la escritura a través del docente. De esta manera, los alumnos dictan sus ideas, pero también se pueden presentar tarjetas o imágenes de referencia de lo que se quiere hablar en la historia. Así, las ideas serán guiadas con un fin específico. Trabajar. ¡Ay, puta madre! Ya nos permitió adaptar, no trabajar. Eran nuestros amigos o nuestros compañeros. ¡Ay! Así es la vida. La caja de leche no sé. Escribir historias fue relevante conocer aquellas. No, pues ya empezamos. Una recomendación. ¿Recomendación? ¿Es en serio? Una recomendación. Una recomendación. El último tópico se dirige a presentar los